y amor, Señor. Pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tú. Tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad. Tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Vengo a ti, con mis cargas vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Vengo a ti, con mis cargas hoy vengo a ti. Tú eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres Rey. Eres Rey. Eres Rey. Vengo a ti, con mis cargas hoy vengo a ti. Eres mi sustento, Dios, torre fuerte eres mi vida. Eres mi fiel compañía. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres Rey. Rey sobre toda tempestad, Rey sobre toda enfermedad. Eres Rey sobre toda circunstancia, sobre todas mis batallas. Eres Rey. Eres Rey.
Dios te bendiga, amada iglesia. Qué gusto, qué placer una vez más que podamos compartir de la palabra de Dios a través de este culto de oración y que podamos seguir creciendo en la palabra de Dios, que el Señor pueda seguir hablando por medio de su Espíritu Santo y su palabra a cada uno de nosotros y transformando, renovando nuestras fuerzas, transformando nuestro ser y haciéndonos más a la imagen de Jesucristo. Y hoy quisiera compartirles una prédica que he titulado Primeramente su reino. Y está basada en Mateo capítulo 6, versículo 33 al 34. Y estos son unos versículos bíblicos que muchos conocen. Y quisiera que pudiéramos leerlos para que en esta noche el Espíritu Santo pueda iluminar nuestro entendimiento y pueda transformar nuestras vidas. Dice la palabra de Dios: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Que el Señor bendiga su palabra y pueda hablar a nuestras vidas. Vamos a ponernos un poco en el contexto. Jesús está hablando a sus discípulos y a una multitud que lo estaba escuchando. Viene de este gran discurso del monte y luego de hablar de las bienaventuranzas, de la ley, luego habla del ayuno y empieza a hablar sobre hacer tesoros en el cielo, comienza a hablar sobre las riquezas, Dios y las riquezas, de que nadie le puede servir a dos señores, de que o ama las riquezas o ama a Dios. Y esto no es el punto en el que vamos a entrar hoy, pero viene desglosando y luego que habla sobre eso, dice: por tanto os digo, en el versículo 25 del capítulo 6, no os afanéis por vuestra vida. Él está diciendo a los discípulos: no se afanen por qué comerán, qué beberán, porque el Padre sabe que ustedes tienen esas necesidades. Él dice: Dios cuida de las aves, ellas no son precavidas. Dios cuida de ellas, Dios viste los lirios, ni aun Salomón se vistió como ellas. Y Dios los cuida, las viste, a las aves le da alimento. Y Él les hace una gran pregunta: ¿no hará entonces vuestro Padre mucho más que eso? Porque el hombre está en una posición mayor que los animales y que las flores del campo. En el versículo 30 le dice: ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Porque es que afanarnos, y más adelante vamos a hablar sobre este término, pero afanarnos por algo probablemente nos va a hacer pensar de que es por nuestras capacidades y dejamos de confiar en Dios. Por eso es que Él le dice hombres de poca fe. Pero hay una premisa importantísima que debemos recordar. Y a veces parece como que una palabra repetida de por más en el léxico evangélico, pero es que Dios sabe de que tenemos necesidad. Dios sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Él no es un Dios ausente, Él no es un Padre que no está. Él es el Dios que siempre ha estado con nosotros, que siempre cuida nuestro andar, y Él sabe de qué tenemos necesidad, qué es lo que realmente necesitamos. Y esto nos hace una pregunta, porque vemos que el versículo 33 dice que todas las cosas vendrán por añadidura y que Dios cuida de las aves del campo y cuidará mucho más de cada uno de nosotros. Esto nos lleva a una pregunta: ¿es entonces esta promesa para todas las personas? ¿Es entonces esta promesa para cada uno de quien la escuche? Pues bueno, es un rotundo, obviamente no. Esta promesa es solo para aquellos que han creído en Cristo y se han convertido en hijos de Dios. Ahora, ¿por qué nosotros decimos esto? Bueno, aquí vamos a empezar entonces a desarrollar la prédica. Esto lo estamos hablando de manera de introducción. Ahora vamos a comenzar a ver, esto nos lleva al primer punto de esta prédica, que es que necesitamos estar bajo el reino de Dios. Porque pueden decir, Jesús no lo dice explícitamente. ¿Por qué entonces? Vamos a leer qué es lo que dice en el pasaje: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia.
Y vamos a desglosar esta oración. Y dice buscar. Y esto implica dedicar tiempo, ocuparse en eso que nosotros queremos encontrar. Es accionar, es hacer. Es que me dedico completamente porque quiero hallar algo. Y dice primeramente, buscad primeramente, que esta búsqueda sea nuestra primera opción siempre, que esta búsqueda nos apasione y tenga el primer lugar en nuestro corazón. Buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá, dice la palabra de Dios. Pero, ¿qué nos está diciendo Jesús que es lo que hay que buscar? Nuestras necesidades, nuestras comodidades primeramente. Él les está diciendo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Nosotros como iglesia hemos decidido comenzar este año con una temática llamada primicias. Y es que queremos entregarle a Dios este primer tiempo. Hemos comenzado con un ayuno en el que queremos dedicar ese tiempo en búsqueda espiritual para buscar la guía de Dios. Pues cuando comienza un año, muchas personas hacen sus nuevas metas, escriben una hoja sus propósitos de año nuevo, y no es que eso solamente se tiene que hacer en enero, no, la guía y la búsqueda de Dios tenemos que hacerlo todos los años, todos los días, en toda circunstancia, en cualquier ocasión. Pero tomamos el mes de enero para pedirle al Señor que pueda guiar nuestros pasos, nuestras decisiones, lo que hacemos durante todo este año 2021. Venimos de un año que fue fuerte, que todos vivimos muchas pérdidas, vivimos situaciones un poco confusas, pero que el Señor siempre nos ha sustentado, el Señor siempre ha estado con nosotros. Y queremos comenzar este enero como en gratitud de decirle, Señor, necesitamos tu guía. Pero ¿sabe qué es lo primero que nosotros debemos de poner en la mesa cada vez que hagamos algo, que nos propongamos algo, o si quiere, cada vez que comencemos un año? Es que debemos de procurar de que primeramente sea Dios en nuestra vida, de que nosotros vivamos una vida que le agrade a Él, que podamos buscarle sinceramente. Y esto es lo que Jesús le estaba diciendo. No es necesario que se afanen por las cosas de la vida. Es necesario primeramente que busquen que el reino de Dios, que dediquen tiempo, que se ocupen en querer encontrar el reino de Dios, que sea la primera opción, que ustedes busquen y se apasionen en que tenga siempre mi reino el primer lugar en sus vidas. Pero ¿qué es el reino de Dios? Y me llama la atención la palabra griega que es utilizada aquí para el término reino. Y esta palabra griega es basileia, que significa soberanía, reino, pero esto en un sentido pasivo que se traduce es en ser gobernado por un rey, estar bajo la autoridad de un rey. De manera que ahora podemos entender este versículo mucho mejor. Jesús le está diciendo que lo primordial es que busquen estar bajo el gobierno de Dios. Que Dios pueda ser el rey y el centro de sus vidas. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús nos está diciendo lo primordial e importante, más que las necesidades básicas que puedan tener, para nosotros debe ser que nuestra vida esté gobernada, dirigida y sujeta a Dios. Nuestro andar, nuestro pensar y accionar debe ser conforme a la palabra de Dios. Que ustedes puedan estar bajo la autoridad de Dios. Que Dios los conozca. Que Dios sepa que ustedes son sus hijos. Que nos guíe el Espíritu Santo a través de su palabra y no sean nuestros deseos pecaminosos. Eso es lo que Jesús le estaba diciendo a sus discípulos. Procuren de que su primera opción de lo que les importe a ustedes día tras día es que primeramente el reino de Dios esté sobre ustedes, que Dios sea el que esté gobernando sus vidas, porque muchas veces nosotros queremos reclamarle a Dios, llegamos a ese punto en el que queremos reclamarle a Dios por cosas que pasan en nuestras vidas,
cuando Dios no es el que tiene el control de nuestra vida. Yo no sé si me está entendiendo. Muchas veces nosotros queremos decirle a Dios, reclamarle a Dios el porqué de las cosas, pero no le hemos entregado nuestra vida para que sea Él el que gobierne. No queremos vivir conforme a su palabra, no queremos vivir conforme a su ley, no queremos seguir sus estatutos, sino que queremos puro las bendiciones. Y cuando nos pasa algo malo, llamamos al Dios bombero para que venga, apague el incendio de nuestras vidas. Y ahora sí, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? Antes, no se afanen por nada de eso. Procuren que el reino de Dios esté en sus vidas. Que sea Dios el que controle sus vidas. Pero luego dice buscar el reino de Dios y su justicia. Y esta palabra es del griego dikaiosune. Y esto se traduce en justicia, en bien, pero también se traduce en justificación. Mis hermanos, esto es doctrina de nuestra salvación. Cristo es nuestra justicia. Somos justificados por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Somos aceptados ante el Padre por medio del sacrificio de Jesús. A nosotros se nos imputó la justicia de Cristo por medio de su sacrificio. Tú y yo no hicimos nada. Tú y yo no hicimos absolutamente nada. Y a Él le plació justificarnos, redimirnos, salvarnos. Así que no solamente estar bajo el gobierno de Dios, bajo su autoridad, sino que también procuren buscar su justicia, que Cristo sea el Señor de sus vidas. Pero eso también lo traducen en que tengamos una vida piadosa, una vida en comunión con Dios, una vida sujeta a la ley de Dios. Es vivir una vida que agrade a Dios, bajo su justicia, bajo su ley, bajo sus mandamientos. Ese es su gobierno, esa es nuestra vida piadosa, lo que debemos tener. Eso es lo que Jesús le está diciendo. Procuren que Dios sea su rey, que Dios sea el Señor de sus vidas y que ustedes puedan vivir vidas piadosas. Y eso lo podemos lograr simplemente por medio de Jesucristo, por el Espíritu Santo que habita en cada uno de nosotros. Luego de tener a Dios en el primer lugar y tener su gobierno sobre nuestra vida, entonces Jesús agrega y nos lleva al segundo punto de esta predicación. Y es que Dios suplirá todo lo que Él sabe que en verdad necesito. El versículo 33, parte B, dice, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero vamos a respetar el contexto, vamos a respetar el pasaje bíblico, porque muchas personas utilizan este versículo más a veces como para manipular o para querer decir que lo que yo decrete, lo que yo declare, lo que yo diga se tiene que hacer y que Dios me tiene que obedecer. Pues mira, si tú buscas primeramente el reino de Dios y todas estas cosas y todas las cosas, no dice todas las cosas. Esta frase que aparece aquí y todas estas cosas marca una diferencia entre estas y todas las. Porque tenemos que respetar sobre qué Jesús está hablando. Él está hablando de que el Padre sabe de qué cosas nosotros tenemos necesidad. Él no está hablando de mis caprichos. Él no está hablando de mis decretos. Él no está hablando de mis declaraciones. Él está hablando que el Padre sabe de todas las cosas que nosotros en verdad necesitamos, básicas para vivir. Y todas estas cosas Él lo suplirá estando bajo su dominio, bajo su autoridad. No es lo que yo le quiero imponer a Dios. Es lo que Él sabe que será de bendición y de gozo para mi vida. Sabe, hermano, el sustento, el cobijo, el cuidado de Dios estará sobre ti y tu casa en todo momento. Aun cuando pensemos que todo está fuera de control, Dios sigue cuidando de los suyos. Esa es su providencia. Dios no pierde el control de las cosas. Dios no improvisa, Dios no lo toma las cosas por sorpresa. Él es soberano, Él es Dios todopoderoso y Él cuida de sus hijos. Mis hermanos, pero a veces creamos o
Muchas personas quieren enseñar un evangelio antropocéntrico, donde el hombre es lo que importa, donde el hombre es el centro, donde Dios quiere complacerte a ti en todo lo que hagas, en todo lo que digas. Y ese no es el evangelio de Jesucristo. Dios sí nos da muchas bendiciones y no podemos decir que no. Y la prosperidad en sí todo no es malo. Cuando ésta se vuelve nuestro Dios, sí es malo. Pero Jesús les está enseñando a sus discípulos que el Padre nos dará aquello que nosotros en verdad necesitamos. Por eso Él les está diciendo, no se afanen. Por eso Él les está diciendo, no entren en ese caos, en esa ansiedad. Miren cómo el Padre cuida de todos. Él también cuidará de cada uno de ustedes. Y el Señor cuidará de usted y el Señor cuidará de mí en todo momento de nuestra vida. Aun cuando pensemos que las cosas están saliendo de control. Pero es necesario que usted y yo estemos bajo su autoridad. Es vital que primeramente busquemos el reino de Dios, su justicia, para que Él pueda ayudarnos y suplir. Pero eso nos lleva también a un tercer punto de la predicación, y es que debemos aprender, hermanos. Y esto yo creo que también es una de las cosas duras, difíciles, porque estar bajo la autoridad de Dios quebranta nuestro ego, quebranta nuestro orgullo. Mis hermanos, pero no hay nada más glorioso que aún en medio de quebrantos y dolores podamos ver obrar la mano de Dios en nuestras vidas. Número 3, debemos aprender a descansar en Él. El versículo 34 dice, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. El afán es un deseo intenso que nos mueve a hacer una cosa. Y es ese empeño e interés que yo le doy a algo. El afán muchas veces es la preocupación porque el dinero parece que no está alcanzando. A veces el afán puede ser porque necesito reunir una suma de dinero para pagar una deuda, para el alimento del hogar. Pero a veces el afán también se convierte en cosas innecesarias. Porque me llama la atención cómo Jesús viene hablando en el capítulo 6, versículo 24, sobre que ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y luego en el versículo dice, el 25, por tanto os digo. Recuerda que en la Biblia, aunque nuestra Reina Valera, podemos ver como unos subtítulos. La Biblia, los versículos, los capítulos no fueron inspiracionales. Fueron colocados para que podamos leerla mejor. Pero eso está continuo. Y las riquezas, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida. Porque a veces el querer acumular riquezas, el querer hacer las cosas a nuestra manera, lo que nos está haciendo ver o lo que queremos demostrar es que estamos descansando es en nuestras capacidades. Estamos descansando es en nuestras cualidades. Estamos descansando en lo que sabemos hacer, pero no en el Señor. En lo que tengo, parece que ese sería el sustento de mi vida. Ahora, esto no nos enseña a que no seamos precavidos ni organizados. No me malinterprete. Esto es aprender a vivir confiados de que el Señor está cuidando continuamente de nosotros. De que nos ocupemos de lo que está sucediendo en ese día, del mal que pueda pasar en ese día. Que nos ocupemos y que estemos bajo la autoridad de Dios. Y Él nos hará salir de ese día en paz. Y cuando venga el otro día,
Y si vienen otros males, porque de seguro vendrán tentaciones, dificultades, problemas, lo que sea, igualita en la noche podremos descansar en paz, porque estamos bajo su autoridad. No seamos hombres de poca fe, como le decía Jesús. No llenemos nuestra mente con lo que escuchamos de lo que vendrá. Muchas personas antes de terminar el año 2020 comenzaban a decir, pero es que el año 2021 será peor, el 2021 no lo esperen con tantas ansias. Pero es que pareciera que muchos querían ya que se acabara el año y estaban poniendo su confianza en el año 2021. No importa que se acabe, pero que pase ya. Pero hermanos, nosotros tenemos que solamente descansar es en el Señor. Una y otra vez lo repetiré. Nosotros debemos aprender a descansar es en el Señor. Y esta es la parte difícil de cada uno de nosotros. El Salmo 42:5 dice: ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios. Espera en Dios, alma mía, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Él es el único Dios en que podemos confiar, en que podemos descansar. Estando bajo su autoridad, Él suplirá nuestras necesidades. Y cuando estemos en esa posición, tenemos que aprender a descansar y a entender que Él está siempre con cada uno de nosotros. En el comienzo de este año pidamos al Señor que nos ayude a alinear nuestros pasos a su voluntad, que nos ayude a alinear nuestros caminos para que sean agradables a Él y que podamos decirle: Señor, perdóname si en algún momento de mi vida te he impuesto mi agenda y no he yo agarrado la tuya para estar en tus pasos. Pidamos al Señor que pueda enseñarnos a estar bajo su autoridad, que nos haga humildes y que su Espíritu Santo pueda guiar nuestros pasos, nuestras acciones y decisiones. El 2020 sí fue un año difícil, hermano. El 2020 sí fue un año muy rudo para muchos. Pero déjeme decirle algo, aún en el 2020, día tras día, sus misericordias serán nuevas cada mañana. Aún en medio de cuarentena, aún en medio de pandemia, marzo, abril, mayo, junio, julio, todos los días se renovaban sus misericordias día tras día para cada uno de nosotros. Y creo que esta es razón suficiente para darle gracias y para alabarle. Creo que esta es razón suficiente para que podamos ser agradecidos. Hermanos, no nos afanemos por lo que vendrá este año. No nos afanemos por los rumores que dicen que a lo mejor este año será peor. Yo no le estoy dando un mensaje aquí triunfalista de que este año será tu mejor año. No sé. Eso está bajo la voluntad de Dios, no la mía. Pero aprendamos a descansar, sean los tiempos buenos, sean los tiempos malos, de que podamos ver los pequeños detalles de la misericordia de Dios en nuestra vida. Porque aun cuando los tiempos serán difíciles, aun cuando los tiempos son duros, y muchos pronostican que serán peor, la misericordia de Dios, su favor, siempre ha estado a nuestro lado. Más bien procuremos estar bajo su reino, bajo su gobierno. Que su palabra sea nuestro mapa y que su Espíritu Santo pueda guiar nuestro andar. Hermanos, que en este año 2021 nosotros podamos aprender a descansar en Él como un Rey bueno, justo, misericordioso y protector. Israel por muchos años, y si usted lee la historia
y lee los libros de Crónicas, de Reyes, de Esdras, de Nehemías, Israel estuvo muchos años esperando un rey que los librara. Y ellos lo que no entendieron es que ese rey de reyes se hizo hombre un día, y por eso ellos no lo reconocieron, porque ellos estaban esperando a alguien que los librara del imperio romano y que viniera y que hiciera guerra, que derramara sangre, y aún mucho lo está esperando todavía ese Mesías. Ellos no entendieron que ese rey ya vino y que ese rey es justo, santo, bueno, admirable, consejero, príncipe de paz, alfa y omega, Dios todopoderoso. Y que un día sí vendrá, pero por segunda vez, vendrá de nuevo por su iglesia, vendrá a buscar a todos nosotros y daremos gloria a Dios y disfrutaremos delante de su presencia. Mis hermanos, descansemos, porque Él es un rey que sí sabe gobernar. Él es un rey que sí es justo. Él sí es un rey bueno, bondadoso y lleno de misericordia. Señor, te damos gracias en esta noche. Gracias, Padre bueno, porque tú siempre has estado con cada uno de nosotros. Y en nuestro corazón solamente debe brotar palabras de alabanza y de adoración por lo bueno y maravilloso que tú has sido. Hoy te pedimos, Señor, que tú puedas guiar nuestras vidas. Hoy te ponemos nuestro año en tus manos, Señor, para que seas tú guiando nuestro andar, para que seas tú guiando nuestros pasos, y que nuestra vida pueda alinearse a tu propósito, a tu voluntad. Danos tú, Señor, tu palabra para que pueda orientar nuestras decisiones. Señor, que aprendamos a someternos bajo tu reino y tu autoridad. Que entendamos que primeramente es tu reino. Que primeramente eres tú, y que todas las cosas vendrán por añadidura. Y que esas añadiduras, Señor, son de bendición y de bien para cada uno de nosotros. Que tú cuidas de nosotros, que tú estás atento a nuestro clamor y que nunca nos has desamparado. Gracias, Padre eterno. Gracias por Jesucristo, por su obra redentora, y porque hoy tenemos vida y tenemos una promesa de que pronto estaremos en la gloria contigo, Señor. Y yo te pido, Padre, que todo aquel que no te conoce, que todo aquel que todavía tiene su corazón endurecido, tú puedas quebrar su corazón. Tú puedas ese corazón de piedra convertirlo en un corazón de carne, y que puedas obrar por medio de tu Espíritu Santo el nuevo nacimiento. Trae convicción de pecado, Dios, y que puedan rendir sus vidas a ti, oh buen Dios. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios te bendiga, amada iglesia, y Dios siempre seguirá en control.